¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más aquí de Viviendo un Curso de Milagros. Bueno, ya estamos aquí listos como cada domingo para compartir con ustedes acerca de un curso de milagros. Ya estamos listos para seguir compartiendo más frases de este libro que, bueno, pues nos van ayudando a hacer un cambio de percepción. Y bueno, pues como siempre, invitar a las personas que se van conectando a que también inviten a alguna persona que pueda estar interesada en conocer esta información. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo creo que es bastante importante, por lo menos en mi experiencia, pues generalmente las personas suelen siempre preguntar o consultar mucho acerca del miedo, ¿no? Porque hay diferentes cosas que por ahí nos pueden llegar a causar miedo y bueno, a veces sentimos que el miedo es algo que nos está limitando. Entonces, pues bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente del miedo, entonces por eso si tú conoces personas que quizás pueda interesarle o escuchar esta información acerca del miedo, que quizás sienten que el miedo es algo que los limita, bueno, pues entonces invítalo a que se una a esta transmisión, compártele la transmisión o etiquétalo en los comentarios para que pueda llegar a esta transmisión y escuchar toda esta información que vamos a estar compartiendo el día de hoy acerca de la visión que tiene un curso de milagros acerca del miedo, que implica un cambio de percepción, el cambiar nuestros conceptos, cambiar nuestra mentalidad, el eliminar ciertos juicios y entonces de esa manera vamos a estar viendo las cosas de una forma diferente y al cambiar la percepción, pues también van a cambiar nuestras decisiones en relación a ese tipo de circunstancias. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a estar platicando aquí. Ya estamos a punto de comenzar. Así que, bueno, pues tienes unos segundos más si es que quieres compartirle esto a una persona para que pueda llegar a esta transmisión. Como siempre, bueno, pues les pido que me indiquen si es que se está escuchando de manera correcta el audio, que estemos transmitiendo bien, para entonces ahorita ya que comencemos no haya ningún problema. Entonces, voy saludando a todas las personas que ya se están conectando por aquí. Mi tocayo Aarón Montes de Oca, saludo. Tenemos también a Rosy, un saludo. Y bueno, también tenemos a Sandra, pues un saludo a todos, qué bueno que están por aquí otro domingo más. Ya ahorita estamos a punto de comenzar, solamente vamos a compartir esta transmisión para las demás personas y vamos a comenzar en unos segundos más. Como les decía, pues tenemos algo que me parece bastante importante porque, bueno, muchas veces las personas se sienten limitadas de alguna manera por el miedo, entonces pues bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy quizás pueda serles de utilidad para poder gestionar de una mejor manera todas estas situaciones que a veces nos mantienen inmovilizados. Básicamente, el miedo es algo que nos puede llegar a inmovilizar bastante, que nos puede llegar a causar conflicto y que a veces nos mantiene pues simplemente sin estar bien, ¿no? Estamos por ahí estresados, estamos quizás confundidos, estamos enojados. Entonces, el miedo es algo que puede causar un gran impacto en nuestra vida y por eso es importante que vayamos cambiando esa percepción acerca del miedo. Entonces, pues bueno, vamos a ir comenzando ya con nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver, aquí tenemos la frase, voy a poner en la pantalla la frase que tenemos el día de hoy. Esta es la frase que vamos a estar compartiéndoles el día de hoy. Solo tu mente puede producir miedo. Entonces, bueno, como les comentaba, pues alguna vez yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, ¿no? Y también sentimos a veces que el miedo nos limita en alguna forma. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de esto del miedo. Entonces, si aún no me conoces, bueno, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach de vida y soy facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues te doy la bienvenida a esta transmisión de la página Viviendo un Curso de Milagros, donde te comparto frases de este libro que nos enseñan un cambio de percepción y que tienen como principal objetivo el que te conozcas a ti mismo. Entonces, bueno, como ya te comentaba, te invito a compartir esta transmisión, a etiquetar a alguna persona en los comentarios que crees que le pueda interesar y también a que me dejes tus comentarios, tus dudas, tus preguntas acerca de todo esto que estamos compartiendo y con gusto las vamos a ir ahorita leyendo
y vamos a ir en la manera de lo posible resolviendo estas dudas que puedan presentarse. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta frase. Esta frase corresponde al capítulo número 2, que se llama La separación y la expiación, y el apartado número 6, que ya hemos estado hablando de varias frases de este apartado, que se llama Miedo y conflicto. Pues bueno, esta frase sigue perteneciendo a esta sección del libro, y la frase, como ya les comentaba, como ya pueden ver en la pantalla, solo tu mente puede producir miedo. Entonces, pues bueno, ¿qué nos quiere decir la visión de un curso de milagros acerca de esto? ¿Cómo es que solamente nuestra mente puede producir miedo? Muchas veces pensamos o sentimos que el miedo es como algo involuntario que aparece de pronto y no está bajo nuestro control, ¿no? Es como que algo externo que nosotros no tuviéramos nada que ver con su aparición, y pues generalmente estamos sintiendo que a lo mejor está limitándonos de alguna manera en nuestra vida. Entonces, ya también comentábamos en las transmisiones anteriores otra de las frases de un curso de milagros que dice, tu miedo me impide darte mi control. Entonces, básicamente es que cuando nosotros estamos en estos estados de miedo, es como que de alguna manera Dios o el universo o quien tú creas que es alguna divinidad en tu vida, que alguien, quien ha creado el universo, sin ponerle quizás alguna etiqueta específica, como decir Dios, bueno, no te puede dar el control total de tu vida, por así decirlo, en algún sentido, porque estás sintiendo miedo. El miedo es como algo que va a impedir esa comunicación con esa divinidad. Entonces, por eso es importante que vayamos cambiando esta percepción y que comprendamos cómo es que surge el miedo, cómo es que se alimenta el miedo y cómo es o qué es lo que realmente el miedo viene a representar en nuestra vida, hacia dónde nos quiere dirigir. El miedo es una herramienta muy poderosa, ya lo hemos hablado también en otras transmisiones de mi otra página, Despertar Consciente. El miedo realmente tiene un poder muy importante, pero no es un poder negativo. Podemos verlo como algo negativo y entonces va a tener un poder en el sentido negativo, pero si lo vemos realmente como es, miedo tiene un poder en un sentido muy positivo porque nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida, pero tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestro concepto alrededor o acerca del miedo. Entonces, está claro que cuando nosotros tenemos miedo, estamos sintiendo miedo, pues eso es un efecto de algo, ¿no? Y hay que tener clara siempre lo que es la relación de causa y efecto. Entonces, estamos hablando de que el miedo es un efecto, pero por lo general nosotros ponemos esa causa del miedo en el exterior. Entonces, estamos asignándole o estamos culpando a algo externo del miedo que estamos sintiendo. Entonces, eso es lo que en el curso de milagros se le llama separación, el que tú creas que lo que estás sintiendo no tiene nada que ver contigo mismo. Entonces vas a estar culpando a algo externo. Y así como culpamos a algo externo de estar sintiendo algo que es desagradable, en este caso, pues, obviamente el miedo, pues vamos a estar en una búsqueda externa para encontrar algo para hacer, para cambiar ese estado o para dejar de sentir miedo, algo que nos haga sentir seguros. Entonces, siempre vamos a estar en esa búsqueda externa porque creemos que la causa de lo que sentimos está en el exterior. Y así lo hacemos con todo en general. Si estamos molestos, pues probablemente estamos culpando a una situación externa o a una persona de nuestra molestia. Si es que estamos sintiendo tristeza o depresión, pues probablemente estamos culpando siempre a algo externo. Entonces, es claro que hay una relación de causa y efecto. Lo que yo estoy sintiendo, mi emoción, ese es el efecto y eso está claro. Me parece que eso es bastante claro, que ese es el efecto. El detalle o el problema, por así decirlo, estaría en la causa, que nosotros estamos determinando que la causa está en el exterior. Entonces, un curso de milagros es un cambio de percepción, es vivir en un paradigma distinto. Entonces, implica cambiar la manera de pensar y es una manera
que se invierte totalmente. Entonces, si estamos hablando que por lo general nosotros buscamos la causa de lo que estamos sintiendo en el exterior, la inversión de pensamiento que propone un curso de milagros es que la causa no está en el exterior, la causa está en el interior. Entonces, es ahí a donde tenemos que ir a buscar qué es lo que está generando el miedo. Entonces, pues bueno, ese es el cambio de paradigma o de percepción que propone un curso de milagros y nos dice que la causa está en nuestro interior. Entonces, pues eso ya implica un cambio radical de la manera en que generalmente nos han enseñado a pensar todas esas creencias, ese sistema de pensamiento que se va heredando de generación en generación y que nosotros a veces simplemente estamos repitiendo una manera de pensar que viene desde nuestros padres, nuestros abuelos y todas las personas en nuestro árbol genealógico. Entonces, solamente ya repetimos y no sabemos realmente de dónde ha comenzado esta idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, si lo llevamos esto al miedo, pues solamente culpamos a lo externo porque así nos han enseñado, ¿no? Que la causa de nuestro miedo está en el exterior. Entonces, pues eso es lo que hacemos ya como un hábito y entonces no cuestionamos que quizás la causa esté en otro lugar. Entonces se trata, el curso de milagros, lo que nos invita a hacer es cuestionar todo eso que hemos aprendido y para tratar de alguna manera determinar si es realmente así o si quizás estamos equivocados en la manera en que nosotros estamos viendo la vida o estamos percibiendo la vida, es decir, todos esos conceptos que tenemos. Entonces, pues bueno, ese sería el cambio de percepción, eso sería lo primero que tendríamos que ir teniendo claro, ¿no? Que la causa de nuestro miedo está en nuestro interior. Entonces, también hay que hablar que hay que comprender que el miedo es algo biológico totalmente, es una emoción y toda emoción nos sirve para poder adaptarnos a nuestro entorno. Y pues el miedo viene siendo quizás, es la emoción más bien, digamos, primitiva, más importante, porque nos ha servido para poder sobrevivir en el planeta, ¿no? Entonces, si estamos aquí es realmente gracias al miedo, porque el miedo es lo que nos permite asegurar nuestra supervivencia. Al sentir miedo, nosotros llevamos a cabo ciertas acciones para poder estar a salvo. Esa es la función del miedo y tenemos que entender que eso es algo biológico. Por lo tanto, no se puede eliminar el miedo, porque si nosotros no sentimos miedo, estamos realmente en peligro de muerte, en peligro de extinción como especie. Entonces, el miedo no es algo que se pueda eliminar y tampoco tiene ningún sentido estas ideas de luchar con el miedo, porque además, si vamos a hacer un cambio de percepción y ahora buscar esa causa en el interior, pues si yo estoy luchando con el miedo, pues estoy luchando conmigo mismo. Por eso es que el miedo es algo que impacta en nuestra vida, porque en esa lucha estamos realmente luchando contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Quizás es la pregunta, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que observar, primero, observar el miedo desde este punto de vista biológico y comprender claramente qué es desde la biología el miedo. Entonces, vamos a poner rápidamente un ejemplo. También ya hemos hablado de esto en mi otra página, Despertar Consciente. Tengo un video que se llama El poder del miedo. Allí, bueno, explico un poquito más a fondo esto del sentido biológico del miedo. Entonces, te invito a buscarlo si es que quieres profundizar un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente, poner un ejemplo, tratar de que sea lo más sencillo posible. Y digamos que en este momento, no sé, tú estás en algún lugar y entonces ocurre algo ahí que es una amenaza para tu vida, algo que está amenazando en este instante tu vida. Realmente hay un peligro de muerte. Entonces, en ese momento, el miedo se va a activar en tu biología para que tú puedas realizar una acción que te permita sobrevivir. Ese es el objetivo del miedo, que vayas a sobrevivir. Sin embargo, el que algo sea una amenaza,
es algo que está relacionado con la percepción, y eso es algo que a veces nos cuesta comprender a veces, que es una cuestión de percepción. Entonces, vamos a poner como ejemplo que en este momento vas caminando por la calle específicamente y, no sé, te encuentras algún animal, digamos un perro, te encuentras por la calle y entonces al observar el perro ahí por la calle, sientes miedo, ¿no? Se está activando ese miedo porque hay una posible amenaza, ¿no? Entonces, digamos que incluso vas acompañado con una persona más y la otra persona no siente miedo, ella no siente miedo hacia los perros, pero tú sí. Entonces quiere decir que no es el perro, no es lo exterior lo que está generando el miedo. Entonces por eso es que el curso de milagros dice que busquemos en nuestro interior. Podemos, como te decía, puede haber dos personas, puede estar tú acompañado de otra, tú sientes miedo y la otra no. Entonces quiere decir que entra en juego la percepción. Entonces, ahí entra en juego todas esas experiencias que hemos quizás tenido anteriormente en nuestra vida, en donde quizás, pues es que por ese motivo es que nuestro miedo se está activando. Hemos tenido ciertas malas experiencias, ya sea que las hemos vivido personalmente o tal vez hemos visto que otras personas han vivido ciertas experiencias en relación a lo que es encontrar un perro por la calle, por seguir el ejemplo. Entonces, es por eso que una persona puede tener una percepción que le lleve a interpretar eso como una posible amenaza y la otra persona no. Entonces, pues ahí, como les decía, la causa del miedo no está en el exterior, porque no causa el mismo efecto en todas las personas. Cuando algo está en el exterior, cuando la causa está en el exterior, pues tiene que ocasionar el mismo efecto en todas las personas para que sea real que esa causa está en el exterior. Entonces, la situación es la misma para ambas personas y debe haber, como les decía, una información en cada uno que les lleve a interpretar la situación de una manera distinta. Entonces, yo he tenido experiencias previas personales o por medio de otras personas, al conocer la historia de otras personas, que me llevan a interpretar eso como una amenaza, o quizás también tengo una información que he heredado, porque la información se hereda. Esto se ve mucho en el transgeneracional. Entonces, bueno, pues ahorita no vamos a profundizar en eso. Incluso si te gustaría saber esto acerca de cómo vamos heredando la información en la generación tras generación, en lo que se llama transgeneracional, pues bueno, déjamelo en los comentarios y voy a preparar más adelante un video acerca de este tema ya específicamente. Pero bueno, ahorita quedémonos con que la información se hereda. Entonces, si hay experiencias en tu familia relacionadas con este tipo de experiencia que te está activando el miedo, pues quizás ese miedo lo has heredado. ¿Por qué? Porque es importante esta información para sobrevivir. Todos tenemos información para poder sobrevivir, aunque no hemos vivido ciertas experiencias. Entonces, sabemos que si encontramos fuego en algún lugar, podemos estar en peligro ante ciertas sustancias, ciertos alimentos, etcétera. Tenemos una información en general acerca de ciertas cosas que son una amenaza. Entonces, esta información sirve para sobrevivir. Con esta información se activa el miedo y entonces vamos a poder realizar una acción para sobrevivir. Entonces, ya sea que el miedo sea por una experiencia personal o por una experiencia por medio de otras personas o que hemos heredado esta información. Entonces, cuando una persona hace esta interpretación, lo que pasa es que el cerebro recibe esta señal de que hay una amenaza en el exterior. En ese momento se va a activar nuestro sistema de amenaza del cuerpo, el cual implica un cierto proceso biológico que te va a permitir reaccionar ante esa amenaza. El resultado es que vas a poder ya sea luchar, huir o paralizarte. Esas son las tres reacciones que tenemos ante el miedo. Entonces, todos tenemos ya ciertas reacciones programadas, entonces tú actúas sin pensar. Entonces, es algo que sucede en una fracción de segundos y tú simplemente empezarás quizás a correr para librarte de eso o quizás tratarás de luchar en un momento dado contra la posible amenaza o quizás te quedes paralizado. Entonces, todo esto es biológico
y toda esta respuesta se da en una fracción de segundo, no tienes que pensarlo, es algo que se activa automáticamente porque, como te decía, es para tu sobrevivencia. Entonces, que yo tenga una cierta información que me indique que estoy en peligro ante ciertas circunstancias, como puede ser en este caso un animal o puede ser un desastre natural, el fuego, la altura, decir, diferentes cosas que nos puedan activar el miedo, pues esta es, como te decía, es una información que necesitamos para sobrevivir y esa información yo no la puedo perder. Entonces, yo tengo que tener esa información para mi sobrevivencia. Cuando yo tengo miedo por algo que no está pasando en este instante, en el tiempo presente, eh, digamos, como tener miedo a ir a un lugar, siguiendo el ejemplo de los perros, donde puede haber algún perro. Entonces, lo que estoy haciendo es tratar de anticiparme. Mi cerebro también, mi biología, trata a veces de anticiparse ante ciertas amenazas para, de nuevo, la supervivencia. El objetivo siempre es ese, sobrevivir, pero no está sucediendo realmente esa experiencia, es algo a lo que yo me estoy anticipando. Entonces, eso tiene como sentido el que yo tome una acción ante una posible amenaza. Entonces, ese miedo me sirve también para eso, para que yo determine una posible acción. Si yo voy a ir a un lugar donde yo puedo estar amenazado por un animal como este, pues quizás yo pueda llamar para saber si hay un perro ahí o quizás pueda ir con ciertas precauciones, etcétera. Entonces, yo tomaré alguna acción que me ayude a sobrevivir. Entonces, pues bueno, una vez que tú tomas una acción para asegurar esa supervivencia, pues ya el miedo no tiene un mayor efecto biológicamente. Entonces, porque el miedo tiene ese sentido, esa función, y si tú ejecutas una acción, todo está bien. Pero si yo tengo miedo por lo que pueda pasar en mi vida, no sé, dentro de un año, dentro de algunos meses, por la situación que estamos viviendo, si tengo miedo de quedarme sin trabajo, quizás más adelante, no sé, si tengo miedo porque a lo mejor voy a tener que hablar en público, ya sea en mi trabajo, en la escuela, por cualquier situación, yo sé que a lo mejor voy a tener que hablar en público, de alguna manera voy a tener que exponerme ante otras personas. Para los estudiantes, si tengo miedo porque voy a presentar un examen, entonces yo estoy tratando de anticiparme. Entonces, lo que estoy haciendo es imaginar una posible amenaza. Y si eso no está ocurriendo, como le decía, en el instante presente, pues en dónde está la causa de ese miedo. Entonces, la causa de ese miedo está en mis pensamientos, está en mi mente. Por eso es que dice el Curso de Milagros que solo mi mente puede producir miedo, porque ya sea que yo estoy interpretando algo que me está sucediendo en este instante como una amenaza con base en la información que está en mi interior, por mis experiencias personales, las experiencias que yo he visto de otras personas o esta información que he heredado, pues bueno, yo voy a activar el miedo. Pero si yo estoy tratando de anticiparme y me mantengo todo el tiempo haciendo esto, de anticiparme a posibles situaciones que sean una amenaza para mí, pues yo voy a activar también el miedo. Aquí lo importante es que biológicamente el miedo activa nuestro sistema de amenaza y esto no debe durar mucho tiempo porque en ese momento tú haces una acción, sobrevives y ya tu biología vuelve a la normalidad, se apaga el sistema de amenaza y entra pues todo este sistema de crecimiento del cuerpo, que es el sistema inmunológico y todo lo que te hace que estés en salud, por así decirlo. Pero cuando estamos pensando, anticipándonos todo el tiempo, preocupados por algo que pueda llegar a pasar, pero que realmente no está ocurriendo, el problema con esto es que estamos activando también todo este sistema de amenaza y ese sistema de amenaza no está diseñado biológicamente para que se sostenga en el tiempo. Entonces, estamos pasando mucho tiempo durante el día, pasan las semanas y seguimos queriendo anticiparnos a todo, estamos activando el miedo, el estrés, estamos siempre interpretando amenazas. Algunas amenazas no son ni siquiera reales en el sentido de que no ponen tu vida realmente en peligro de muerte. Quizás
el que tú te expongas a hablar en público, pues hará que algunas personas piensen ciertas cosas de ti, pero eso no te va a llevar a la muerte. Entonces, por eso es importante comprender que el miedo, la causa de ese miedo está en el interior, en todo lo que yo pienso acerca de una situación, en todos esos prejuicios que yo pueda tener, en todas esas en toda esa personalidad con la que yo me he identificado, porque si yo tengo miedo de hablar en público, pues probablemente es porque pienso que no soy capaz, que no soy bueno para hablar, que soy introvertido, que soy nervioso, que no sé hablar en público. O sea, yo mismo me estoy definiendo a mí mismo de una cierta manera que entonces me siento expuesto a la hora de hacer esa actividad. Pero yo estoy alimentando mi miedo al estarme definiendo de esa manera, creyendo que no soy capaz, y pues de esa manera lo que estoy haciendo es que esta sensación de miedo se sienta cada vez más fuerte y además que la reacción ante ese miedo cada vez sea más fuerte y más desproporcionada. Por eso es que muchas veces las personas cuando tienen una interpretación de miedo ante algo, pues a veces reaccionan de una manera totalmente desproporcionada porque, bueno, no están gestionando de manera correcta el miedo. Entonces, es importante por eso empezar a cuestionarse cuál es la causa, primero qué es a lo que miedo y después ir a la causa, ir a los pensamientos, qué es lo que hay detrás realmente de ese miedo, para poder determinar exactamente qué es lo que me da miedo. Y además muchas veces lo que nos da miedo es que otras personas puedan pensar algo de nosotros o nos puedan ver de determinada manera. Todo esto a veces es simplemente porque estamos enfocándonos en lo externo. Generalmente estamos así, muy enfocados en lo externo, en lo que otros dirán, en lo que otros pensarán, viviendo la vida como otros creen que deberíamos de vivirla. Entonces, cuando estamos pues centrados demasiado en el exterior, pues es cuando vamos a estar activando el miedo. Y lo importante, como les decía, es que biológicamente los efectos son los mismos. Y lo más importante en este sentido me parece que es cuando activamos el sistema de amenaza, lo que estamos haciendo en nuestra biología es apagar nuestro sistema inmunológico. Por eso es que hoy en día también muchas personas pues hablan de esto, ¿no? Que el sentir miedo es algo que te puede llevar a enfermar. Pero es por esta razón, porque se activa nuestro sistema de amenaza y se apaga nuestro sistema inmunológico, entonces vamos a ser más propensos a tener enfermedades. Entonces, una persona que está constantemente estresada, sintiendo miedo por diferentes circunstancias que no están ocurriendo en su presente y que solamente las está imaginando y proyectando hacia un futuro, pues está activando constantemente el miedo, está manteniendo su sistema inmunológico apagado y entonces pues va a ser cada vez más propenso, por un lado, a las enfermedades o va a tener una mayor necesidad de hacer cosas para reforzar su sistema inmunológico. Pero bueno, está manteniéndose apagado porque uno mismo lo está haciendo al activar el miedo. Entonces, pues por eso es que dice el curso de milagros que solo la mente puede producir miedo. En realidad es eso, que solamente nuestros pensamientos pueden alimentar los miedos en nosotros. Entonces está en nosotros gestionar, ser cada vez más conscientes de eso que está dentro de nosotros para comprender por qué es que estamos reaccionando ante nuestras circunstancias de determinada manera. Entonces, pues bueno, ese es el cambio que propone un curso de milagros, el cambio de percepción, el invertir nuestra forma de pensar y en lugar de estar buscando la causa en el exterior, vamos a ir a buscar la causa en el interior. Entonces, pues estamos invirtiendo nuestro sistema de pensamiento y entonces estamos ya enfocándonos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros juicios, en nuestros conceptos, en todo esto que tenemos como información dentro de nosotros. Muy bien, pues bueno, pues esto es lo que nos quiere transmitir esta frase de solo tu mente puede producir miedo. Y bueno, pues les he compartido un poquito de algunas cosas que no tienen que ver directamente con un curso de milagros, como esta información del sentido biológico del miedo, pero bueno, es algo que puede ayudar a complementar y a comprender mejor toda esta información que les he estado compartiendo. Entonces,
Pues bueno, vamos a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. También déjenme saludar a otras personas que ya están por aquí. Guanata Singer, un saludo. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Por aquí tenemos también a Jorge, un saludo. A Catherine García, a Leslie, un saludo a todos. Muy bien, pues entonces creo que no tenemos alguna pregunta el día de hoy. Bueno, por aquí dice mi tocayo Aarón Montes de Oca, el miedo también debemos analizar, nos lleva a querer controlar todo desde nuestra visión, que según creemos es lo mejor para nosotros. Pues sí, es parte también de lo que activa el miedo, ¿no? El control, pero ese control tiene como objetivo el sentirnos seguros, ¿no? Porque creemos que si las cosas no están bajo control, pues vamos a estar en amenaza precisamente, vamos a estar amenazados y por eso es que estamos activando el miedo. Todo tiene que ver al final con la protección, con el querer sobrevivir y con estar interpretando ciertas cosas como el que las cosas no estén bajo un cierto control, estarlas interpretando como amenaza y hay que ser muy conscientes de que esto del control es también muy subjetivo. Para yo sentirme protegido, yo voy a querer controlar que las cosas sean de determinada manera, pero eso me hace sentir protegido a mí y quizás no le hace sentir protegido a los demás. Entonces, por eso es subjetivo y tenemos que comprender cuáles son nuestros conceptos personales, porque no podemos generalizar todo y a veces queremos generalizar o queremos estandarizar la vida y eso pues en realidad realmente no es posible. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser el miedo para tomar valor en el presente? Bueno, lo que pasa es que el miedo te habla de que algo es importante para ti. Si yo, por poner este ejemplo de hablar en público, si yo tengo que hablar en público y siento miedo, pues el miedo me está diciendo que esa situación, esa experiencia es algo importante para mí, porque quizás para mí es importante lo que vaya a pasar en ese momento, quizás si es algo de trabajo, pues quizás va a representar algo positivo en mí para el trabajo, si lo hago bien, o quizás estoy preocupado por lo que piensen los demás, si alguien se va a burlar, pero es importante para mí en algún sentido. Entonces, yo tengo que saber en qué sentido es importante para mí, a qué le estoy prestando atención, qué es lo que realmente me da miedo en relación a toda esa experiencia, porque a veces creemos que el miedo es a hablar en público, o sea, que eso es lo que nos da miedo. Y no es así, lo que nos da miedo es lo que está alrededor de esa experiencia. Entonces, realmente no es una cuestión, es que a veces asociamos el tener valor con no tener miedo, y no es así. El miedo nos puede limitar o nos puede impulsar. Entonces, cuando tú haces un cambio de percepción, no es que vayas a dejar de sentir miedo. Yo les puedo, pues, hablar en mi experiencia personal, pues estar haciendo una transmisión es algo que siempre me ha dado de alguna manera miedo, sobre todo al principio, y no tuve que esperar a no sentir miedo para hacer una transmisión. Lo que tuve que hacer es hacerlo aún con todo y el miedo, pero la idea es que cada vez seas más consciente de que lo estás sintiendo y que hay una serie de pensamientos en ti que te llevan a alimentar ese miedo. ¿Qué pensarán los demás? Si algo me sale mal, a lo mejor no lo sé decir, se me va a olvidar, todo eso está alimentando tu miedo. Entonces, cuando lo tratamos de ocultar, lo tratamos de reprimir, a veces queremos ser positivos, dar una imagen de que somos valientes o no nos da miedo o que el miedo no nos causa ningún efecto, pues todo esto lo que hace realmente es alimentar el miedo porque lo estamos reprimiendo. Entonces la idea es reconocer que algo nos está dando miedo porque le estamos dando una importancia en algún sentido. Tenemos que encontrar qué es lo que realmente nos importa. Muchas veces casi todo al final tiene que ver con nuestra infancia. Entonces, por ahí quizás se nos ha alimentado de alguna manera el miedo o quizás hemos pasado ciertas experiencias en donde realmente vivimos que alguien quizás se burlaba o quizás alguien nos decía que no éramos buenos para realizar una actividad y por eso es que realmente después, cuando ya en la vida adulta, se nos activa el miedo ante ciertas circunstancias. Simplemente el viernes en la transmisión que teníamos por YouTube,
pues nuestra invitada Carmen Sánchez nos daba precisamente un ejemplo de una persona que, pues más bien, ella misma nos daba su experiencia personal acerca de escribir. Ella pensaba que era mala para escribir porque en la escuela le iba mal en las materias que tenían que ver con todo esto, ¿no? Entonces ella creció creyendo que realmente no era buena para escribir porque en la escuela sacaba malas notas. Entonces, pues eso alimentaba, esa experiencia iba alimentando su miedo, y cuando ella pensaba en realizar algo, de escribir y que alguien más lo viera, pues sentía miedo porque pensaba que iba a ser juzgada porque como en la escuela no sacó buenas notas, pensaba que realmente no era buena. Entonces, pues un día se animó a escribir, se animó a compartirlo, a la gente le empezó a gustar y pues se dio cuenta de que realmente esa experiencia no determinaba si realmente era buena o no. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir analizando, qué experiencias tengo que me estén activando el miedo. El miedo no es una relación directa, no es hablar en público me da miedo, viajar me da miedo, no sé, hacer cosas nuevas me da miedo, no es eso realmente lo que nos da miedo. Las personas también que luego tienen miedo a la muerte, no es la muerte en sí lo que les da miedo muchas veces, es todo lo que están imaginando, pensando en relación a esa experiencia, lo que pueda pasar incluso con las demás personas cuando esas personas no estén. Eso es lo que genera miedo, si mis hijos van a estar bien, todo eso es lo que va alimentando el miedo y no es la experiencia en sí, porque además no han vivido esa experiencia. Entonces, muchas veces tenemos miedo a cosas que ni siquiera hemos experimentado, pero como nos han dicho que a lo mejor debemos de sentir miedo, o otras personas en nuestra familia tienen miedo a esas experiencias, pues nos han heredado esa información y nosotros tampoco nos atrevemos. Yo en algún momento también pensé que no me gustaba viajar, porque a mi padre siempre ha dicho que no le gusta viajar, y yo pensaba que no me gustaba viajar. Hoy me doy cuenta que realmente sí me gusta, ¿no? Una vez que ya empecé a probar la experiencia, pues me doy cuenta que a mí sí me gusta, ¿no? Pero de alguna manera uno se apropia de esa información y lo que hace es repetir las cosas como hábito. Entonces, pues es lo que hay que observar, ¿no? A veces solamente estoy repitiendo ciertos hábitos y pues encuentro muchas maneras de justificar lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces, dice Jorge, entiende que con todo y miedo debemos hacer lo contrario y hacer lo que debemos querer o queremos hacer. De hecho, ya hoy en día también muchas personas lo transmiten así, yo también soy de esa idea, que cuando tú tengas miedo de algo, vayas en la dirección contraria a la que de entrada quieres ir en relación al miedo, ¿no? Entonces, si te da miedo hablar en público, pues lo que quieres es evitar la experiencia. Entonces, lo que tendrías que hacer es realmente hacer la experiencia, ¿no? Esto no quiere decir que en un momento dado vayas a poner en riesgo tu vida, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Eso es muy racional de repente decir, bueno, entonces para todo voy a ir en sentido contrario, sino hay que ir encontrando un, un balance en todo esto, ¿no? Entonces, pero pues obviamente ciertas experiencias como hablar en público, viajar o hacer otro tipo de actividades, pues bueno, no ponen realmente en riesgo tu vida. Eso también hay que discernirlo. O sea, esto que me da miedo realmente amenaza mi vida o realmente solamente hay otras cosas alrededor que me están alimentando el miedo. Entonces, pues sí hay que ir un poco en la otra dirección. Hay una frase también, ahorita no recuerdo quién es la persona que la dice, pero dice que el miedo es como un deseo al revés. Entonces, pues hay que ir en la dirección precisamente contraria a veces de la que de entrada el miedo uno piensa que lo quiere llevar. Entonces, pues bueno, es una cuestión de cuestionarse, de observar, de saber qué pensamientos están alrededor de todo eso que nos activa el miedo, de ir un poquito hacia atrás, ver qué experiencias hemos tenido en el pasado, si hemos tenido una experiencia personal o de alguna manera se nos han transmitido las experiencias de las otras personas con las que hemos crecido, ¿no? El que quizás a algunos de nuestros padres les diera miedo hacer ciertas cosas o no les gustara o tuvieran algún prejuicio ante ciertas cosas, pues bueno, quizás es lo que nos está activando el miedo porque estamos de alguna manera inconscientemente pensando en todo eso que hemos ya visto anteriormente. Entonces, pues bueno, es realmente un trabajo de autoindagación, de observar, y solamente puedes observar tu miedo cuando lo sientes. Esa es otra parte muy importante. A veces queremos anticiparnos incluso al miedo. Cuando yo tenga miedo,
voy a pensar esto y entonces voy a sentir esto y todo va a salir bien. Y no, en realidad es que cuando tú vives la experiencia de miedo es ahí cuando tienes que observar todo esto que estás pensando y no nos podemos anticipar porque vamos a estar de nuevo viviendo en un tiempo que no es el presente y la idea es estar siempre viviendo en el presente. Entonces, si tú sientes miedo en ese instante, pues tienes que observarlo. No te puedes estar anticipando porque realmente no sirve de mucho esto de querer anticiparse. Entonces, pues bueno, ya dice Aaron, muchas gracias por el mensaje. Un proyecto grandísimo para ir hacia la introspección. Pues esa es la idea, ¿no? De hacer siempre un ejercicio de introspección, de autoindagación. A veces estamos demasiado centrados en lo externo, en lo que pueden pensar los demás y realmente no observamos lo que pensamos nosotros. Entonces, pues ese sería más o menos el ejercicio que tendríamos que empezar a hacer. Eso es lo que nos propone el Curso de Milagros y eso es lo que nos lleva al camino del autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, saber realmente cuál es la causa de los efectos que yo estoy viviendo. Entonces, bueno, esa es la idea, esto es lo que nos transmite un poquito esta frase y bueno, seguramente más adelante vamos a encontrar algunas otras frases de este libro que van a seguir hablando este tema del miedo y que bueno, nos van a servir para poder todavía tener una mejor comprensión de todo esto de la inversión del pensamiento. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado a esta transmisión, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Realmente creo que es muy interesante el interactuar, pues de esta manera podemos ir aprendiendo todos, ¿no? A base también de las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, bueno, no me queda más que desearles un excelente inicio de semana. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la noche platicando acerca de un curso de milagros. Los viernes estamos por el canal de YouTube, estamos teniendo coaches invitados, terapeutas, psicólogos, hablando de diversos temas, todos orientados al autoconocimiento. Y los días sábados por la página de Facebook Despertar Consciente, pues estamos compartiendo algunos libros que te van a ayudar a ir comprendiendo todavía cada vez mejor todos estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Así que, bueno, pues tengan un excelente inicio de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, primero Dios, a la misma hora. Hasta pronto.